delplata.com.ar. La evolución de la radio se llama Vorterix. Domingo, 8 p.m. Vas a estar en el cine. Vas a estar en el teatro. Vas a estar en la cancha. Vas a estar en un recital. Vas a estar en Tira para arriba. Tira para arriba. Por Vorterix Mar del Plata. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. Vorterix MDQ. En todas partes. Vorterix. En todas partes. Para. ¿Tenés el alta con el psicólogo al día? Porque llegan ellos. Y tienen un grado de locura que va a dar que hablar. Hablemos por hablar. Con la conducción de Lola Hankeler. Buena música, actualidad y notas en vivo. Y lo peor es que están toda la semana. Unite a este equipazo de lunes a viernes de 16 a 18 horas. Hablemos por hablar. Si te gusta la montaña, la nieve, o tal vez el mar y una playa desierta, el frío, el calor, o simplemente relajarte mirando el horizonte y escuchando buena música. Si te gusta recorrer los mejores lugares de la Argentina, este es tu plan de viaje. Plan de viaje. Conduce Laura Hernández, los sábados a las 10 por Vorterix Mar del Plata. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vorterix MDQ 104.5 104.5 FM. Vorterix Mar del Plata. Estuvieron preocupados como pez en Semana Santa. Una trucha recién pescada envuelta en tocino. Y más guardados que regalo de amante. Pero vuelven peor que antes. Facebook, Instagram también. Instagram. En vivo desde Teatriz y por Vorterix 104.5. Buenos muchachos. Una kermés inolvidable a la hora de la siesta. En cualquier lugar del mundo, la evolución de la radio se llama Vorterix. Se llama Vorterix. Vorterixmardelplata.com.ar 104.5 FM. 8 a.m. Marcelo Rojas, Melissa Centurión y Fabián Macitelo comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 a.m. Esto es Vuelta por el Universo por Vorterix Mar del Plata. Bienvenidos, un nuevo sábado de Vuelta por el Universo, como todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Vorterix Mar del Plata 104.5. Hoy nuestro conductor se tomó el día, así que he tomado el lugar de la conducción solo por hoy. Marcelo el próximo sábado va a estar acompañándonos. Así que iniciamos esta mañana con nueva compañía en el estudio, pero bueno, primero le voy a dar la bienvenida a Fabián Macitelo. ¿Cómo está, Fabián? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Meli? ¿Bien? Bien acá. Vamos a dar una vueltita por el universo a informarnos un poco de todo lo que pasó en la semana y a veces más atrás de las semanas. Más atrás de la semana y estuvo pasando de todo. De hecho, seleccionar las noticias fue bastante difícil. Pero bueno, también le doy la bienvenida a Paula Moro. Ella ha estado varias veces en nuestro programa, pero a través de Zoom, y hoy se suma al estudio. Bienvenida, Paula.
¿Cómo andan? Muchas gracias. Un placer levantarme temprano por ustedes. Muchas gracias, Pau, por acompañarnos. Y bueno, como todos los sábados decimos, damos una vuelta en el mundo de las noticias, en el mundo de la música. Les decimos la temperatura de este sábado, 8-6 minutos, es de 15 grados 2 décimas y la humedad del 93%. Una mañana húmeda en Mar del Plata. Sí. Pero hay lindo pronóstico para el fin de semana. Máximas de 24 grados, como para disfrutar un poco al aire libre. Y para todos los turistas que vinieron a nuestra ciudad también, que puedan estar al aire libre disfrutando. Les recordamos que pueden vernos en www.vorterixmardelplata.com.ar. También seguirnos en Instagram en vueltaporeluniverso.vorterix. Y hoy, como siempre, vamos a estar jugando con la audiencia con una pregunta, porque tanto hablamos del COVID y hoy va a ser uno de los temas también del programa, que le preguntamos a nuestra audiencia: para vos, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Y nos pueden escribir a la línea de WhatsApp de la radio 223-548-1045. Ahí esperamos los mensajes, o también a nuestra cuenta de Instagram. Así es. Y bueno, vamos a tener dos entrevistas también, ¿no? Vamos a tener 2 entrevistas y tenemos temas muy diversos hoy porque, como decíamos, fue una semana candente agitada, en las noticias. Sí. Agitada, hay conflictos que están como volviendo a ponerse en conflicto, valga la redundancia. Sí. Hay mucho que tiene que ver con el COVID también, pero también con la economía, con cuestiones de golpes de Estado, bueno, algunos encarcelamientos, sí, de todo un poco. Hubo un momento en donde la pandemia nos hacía parecer que, bueno, alto al fuego en muchos lugares y que ahora parece que las cosas volvieron un poco a la normalidad. A la normalidad, a la nueva normalidad. Sí, la Seguimos nueva normalidad, teniendo pandemia. Pero los viejos conflictos están, donde tienen que estar, están. Reaparecen los conflictos. Y bueno, hablamos de los temas de la semana y vamos a presentar los títulos de tapa de la semana. Bolsonaro reemplazó a 6 ministros, su reforma más amplia en 2 años de gobierno, en medio de la crisis de la pandemia de coronavirus, de la crisis económica. El gobierno de Jair Bolsonaro tuvo que reemplazar a varios ministros luego de la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores y del ministro de Defensa. Ucrania y Rusia se enfrentan en una nueva escalada por el conflicto limítrofe. Esto en los últimos días hemos visto no solo el avance de tropas rusas y también tropas ucranianas, sino además, y esto lo vamos a estar analizando en un ratito nomás, el avance de las declaraciones tanto de Vladimir Putin y de los portavoces del gobierno ruso, como por parte de Joe Biden. Coronavirus en Europa, restricciones de Semana Santa en los principales países de la Unión Europea, obstáculos al paquete económico de estímulo. El Tribunal Constitucional alemán ha frenado la ratificación del tratado y en España se aprueba y se pone como prueba piloto la semana laboral de 4 días. Y decíamos, el primer título de etapa, Bolsonaro tuvo que reemplazar a 6 ministros, su reforma más amplia en estos 2 años de gobierno, ¿no? Un gobierno que venimos viendo ya hace varios programas que viene en una crisis permanente, ¿no, Fabián? En una crisis del ministerio, porque ha pasado ministros de todas las gestiones anteriores, digamos, funcionarios que eran de segunda y tercera línea, con Dilma Rousseff, con Temer, pero que hoy en día van renunciando porque no pueden organizarse a nivel pandemia. Brasil es un país muy grande, con muchos países limítrofes, del cual tiene que controlar la pandemia por ese tema. Su posición geográfica hace que requiera un control de fronterizo bastante importante, y por otras cuestiones también, ¿no? Por el contrabando, etcétera, etcétera. Pero el problema de Brasil es no cierra su economía, hay una gran recesión en los commodities, y a su vez el tema de la pandemia, que la administración Bolsonaro lo quiso manejar con la no cuarentena. Sí. Y hoy el contagio ha sido muchísimo mayor, pero evidentemente
Hay otros países, como el caso de México, pasó exactamente lo mismo, con un gobierno popular, como quien dice, y sin embargo, también, bueno, los contagios fueron bastante fuertes. Que esa es la pregunta que íbamos a hacer hoy. La pregunta al aire. La pregunta es, ¿cuándo va a terminar la pandemia? ¿Cuándo va a terminar la pandemia? ¿Qué tanto se está hablando? ¿Cuándo pensás que se va a erradicar digamos, este virus? Que yo creo que es un derivado de la gripe. O es una gripe misma agravada, pienso yo, por lo que los profesionales que he estado escuchando, y que para mí es un virus mutable. Y de hecho esto ya está sucediendo, ¿no? Claro. Y precisamente en Brasil es donde tenemos 2 de las cepas que han mutado, la de Manaus y la de Río de Janeiro. Sí. Y ahí está también el tema, ¿no? De hasta cuánto uno, por ejemplo, Bolsonaro, hasta cuándo puede sostener un negacionismo absoluto como el de él. Evidentemente no se puede, ya llega un punto en donde es insostenible. También lo demostró por ahí en un primer momento Boris Johnson con esa cosa de decir, bueno, esto es o Bolsonaro con su gripecinia y ya claro. A esta altura Brasil es un desastre, eso es así, y ya lleva como 24 relevos de ministerios, o sea, creo que ya cambió 24 ministros, sí, y el de Sanidad y Educación creo que ya va como por su cuarto titular, o sea, es insostenible ya. Exactamente. Es insostenible. De todos modos, tenemos que recordar que Bolsonaro sigue teniendo un apoyo, por lo menos de su base electoral, muy sólido. Sí. Lo cual parece bastante paradójico en esta situación de crisis total, pero su base electoral, un poco ampliada diría, sigue apoyándolo mucho. De todos modos, coincide en eso que vos decías, Pau, que el tema es hasta cuándo podés negar. Digo, la semana pasada hablábamos del presidente de Tanzania, el mayor negacionista del continente africano, que murió precisamente de COVID, pero su gobierno lo negó también. Claro. Entonces, ya llega un punto en donde no se puede negar la situación, se puede decir, bueno, ante esta situación igual no voy a implementar medidas de confinamiento, pero ya no se puede llamar una gripeciña al COVID, y menos aún en Brasil. No. Creo que murió también un ministro de Defensa en Brasil, ¿no? De COVID. Murió un ministro de COVID, de edad, sí, dentro de lo que es y además, la zona de riesgo. Empieza como a resquebrajarse un poco lo que es la coalición de gobierno, sobre todo el ala militar de la coalición de gobierno en Brasil, que empieza a tener como más cuestionamientos hacia Bolsonaro y empieza a quitarle un poco de apoyo. Donde pierda totalmente el apoyo del ala militar, ahí sí va a tener mucha menos espalda política Bolsonaro porque pensemos que en el gobierno hay miles de militares. Sí. Yo creo que si pierde totalmente el apoyo del ala militar, cae. Y más en Brasil. Así como llegó, cae. No, claro, si es un gobierno que está completamente conformado prácticamente en la totalidad por funcionarios que han sido militares, de alguna manera lo acerca ya a como el sector de las fuerzas militares, que será como la más fundamentalista, el ala más fundamentalista de Bolsonaro, pero si ya tantos le saltaron la mano, me cuesta pensar cuánto tiempo más puede estar. Sí, la realidad es que es una situación bastante compleja la que está viviendo Brasil. Recordemos que tiene un número de casi 350.000 muertos hasta el momento. Es uno de los países con mayor cantidad de casos y mayor cantidad de muertos en el mundo. Y el país en el cual además han surgido algunas de las mutaciones del COVID, que hoy por hoy tenemos confirmadas lo que sería la mutación de la cepa británica, la cepa sudafricana y al menos 2 cepas nuevas en Brasil. Sí. O sea que estamos en jaque nosotros, en la frontera. La verdad es que sí. Porque creo que Chile ya tiene que ver con América del Sur, pero Chile está cerrando la frontera, que cerrar la frontera no significa ponerse en el límite, ¿no? El tema también de la aviación comercial, claro. Eso significa cerrar la frontera y tener mayor control. Lo que me queda pensando justamente esto de la erradicación del virus es si la vacuna lo puede llegar a erradicar, porque casualmente en Chile, ¿no? Se ha vacunado, tenido una buena campaña de vacunación y sin embargo los contagios han ido en aumento, ¿no? Lo que yo quiero saber, bueno, la mortandad de Brasil la tenemos todos, pero no sé que si es el único país de América del Sur que tiene semejante mortandad. A veces yo los medios me quedo pensando, ¿no?
Porque toda la ficha la ponemos en contra de Bolsonaro. Sí, y bueno. a ver, hay una cuestión que tiene que ver con la cantidad de población también, Sí, sí, obviamente. es Brasil es un país mucho más poblado que el resto del subcontinente de América del Sur, pero por otro lado también sí es el que más ha crecido exponencialmente en cantidad de casos. Claro. Hay que decir que, respecto a lo que vos decías de las vacunas, por un lado, recordarle a toda nuestra audiencia que la vacuna no evita que uno se contagie. Lo único que evita es que uno tenga un caso grave. Claro. Y justamente Chile es el mejor ejemplo de un país que avanzó muchísimo en la vacunación y sin embargo ha tenido un rebrote feroz. También tiene que ver, dicen algunos especialistas, con el tipo de vacuna que utilizaron los chilenos mayoritariamente, que es una de las vacunas chinas, pero no es la Sinopharm, sino la CoronaVac, y que esta vacuna tendría menos tasa de efectividad que las vacunas que, por ejemplo, estamos usando en nuestro país, como la AstraZeneca, la Sputnik o la Sinopharm. Sea como sea, la vacuna lo que evita es que tengamos casos graves y en esa medida el virus no va a desaparecer, pero al menos va a perder su tasa de mortalidad con la vacuna. Y otro tema, volviendo al tema de Brasil, es la recesión económica, digamos, esta depresión en los ciclos económicos, que tiene que ver con el cierre de pequeñas y medianas industrias. Está empezando, el mundo está pensando, pero más que nada Brasil, por ser una potencia industrial, ¿no? Dentro de lo que es el mundo y en América, bastante importante es la reforma laboral. Hoy se está hablando de un estancamiento en el salario real de bolsillo del obrero brasileño, sobre todo de los trabajadores que viven en los suburbios, por decir de alguna manera, grandes ciudades, en caso de San Pablo, que es un polo industrial bastante importante, un parque y polo industrial importante. Y ahí ha habido una gran ola de desocupación, tanto en Río de Janeiro, la merma, la industria, esto pasó en el mundo, la industria del turismo, esa industria sin chimenea, del cual es importante por el ingreso de divisas que traen los turistas extranjeros, sobre todo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, para algún próximo programa vamos